Muy bien, pues buen día a todos, qué gusto volver a saludarlos. Nos encontramos hoy aquí en nuestra cuarta sesión del curso de sistemas complejos que imparte el doctor Luis Arturo Rivas Tobar. Así que bueno, pues sin más vamos a darle la palabra al doctor Luis Arturo Rivas y ya saben que al final tendremos la parte de la sesión de preguntas y respuestas o comentarios para enriquecer aún más el curso. Pues bienvenidos todos. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, pues un placer. Voy a empezar esta sesión con también saludando a todos los que están acá presentes primero, también a Lucía, la doctora Lucía Aparecida, que es un honor también que esté aquí con nosotros. El día de hoy voy a hablar sobre las aportaciones que ha habido de las ciencias a la complejidad. En general se habla de la palabra sistemas complejos o complejidad. Sin embargo, lo correcto es hablar de ciencias de la complejidad, porque como vamos a ver en esta sesión, en muchas ciencias se ha hecho aportaciones importantes y entonces el propósito de esta sesión es hacer un recorrido, pues necesariamente sencillo y también como hemos estado trabajando, pues superficial y básico para que todo el mundo pueda comprender estos conceptos y estos aspectos que tienen que ver con la complejidad. Entonces, bueno, voy a presentarle aquí. En esta sesión lo que preside la imagen de promoción son los enjambres de torrinos que suelen darse en Huesca, en España, y las formas que dibujan, que como vamos a ver, tienen estudios e implicaciones en otras ciencias. Entonces, esta es nuestra agenda del curso. Hemos hablado en la primera clase sobre la evolución de la historia de los sistemas. En la segunda clase hablamos sobre los temas dinámicos, los fractales, el caos y las catástrofes. La sesión pasada hablamos, pues, este viaje que va desde la cibernética hasta la aviónica, pasando por la robótica, que es también tan seductora. Y entonces el día de hoy voy a hablar entonces de las contribuciones de las ciencias, de las diferentes disciplinas, al estudio de la complejidad. Y bueno, esta es la agenda de la clase. Voy a hablar de estos conceptos que son fundamentales, la emergencia y la autopoiesis y las estructuras disipativas. Y luego voy a hablar sobre las aportaciones que tiene la complejidad en la astrofísica, en la física, en la química, en la biología, en la arquitectura, en la política, en la filosofía, la educación, los sistemas económicos y una breve mención a la música también. Y bueno, aquí tenemos en la foto pues este tiburón y aquí tenemos un cardumen. Entonces, una de las cosas más bellas que existen para un buzo es precisamente ser partícipe de este espectáculo. Aquí en México existe la segunda barrera de coral más grande del mundo. Entonces, en Mahahual, en México, uno puede ir y pues viaja unas 2 horas, un viaje caro. Pero lo maravilloso es que uno nada en medio de tiburones. Y entonces el comportamiento pues de los animales, como veremos, es uno de los aspectos también más fascinantes de la biología y una contribución a las ciencias de la complejidad. Aquí tenemos mi mapa de qué es lo que guía el curso y lo que guía mi libro. Y entonces ya hemos tratado estos temas anteriores y el día de hoy voy a hablar sobre estos conceptos, los movimientos sociales, las estructuras disipativas y la obra de Prigogine, los conceptos de emergencia y las aportaciones de la complejidad biológica, sobre todo del trabajo de Kaufman, un biólogo, y otros conceptos que se han ido agregando, estos conceptos de la criticabilidad autoorganizada, el pensamiento complejo de Edward Morin, las contribuciones de Manuel Castells, por ejemplo, la sociedad de información, el trabajo del economista Samuel Bowles para entender la cooperación evolutiva, el trabajo del politólogo Immanuel Weinstein con su sistema mundo y el trabajo del físico teórico Kleinman para la comprensión de los quarks, que es algo también muy fascinante. Bueno, primero el concepto de emergencia. Los científicos, los expertos en el tema, identifican dos tipos de emergencia. Una emergencia que es débil, que es una emergencia que se puede predecir sin grandes cálculos. Sin embargo, la emergencia fuerte no se puede predecir, podríamos decir por sí mismo caótica, por lo menos en sus primeras fases. Y entonces, según Kaufman,
la realidad pues no es estática, tiene una dinámica constante y pues una de las luchas de los complejólogos es la batalla contra los deterministas. Y entonces los sistemas biológicos pues es un ejemplo de complejidad porque pequeñas fluctuaciones generan grandes transformaciones en la evolución. Nosotros aquí vemos, este es un loro gris africano, es una raza única. Se han hecho ahora estudios sobre él y es más inteligente que los perros y que los monos. Es el animal más inteligente de la Tierra. Bueno, y aparte habla de una forma increíble. Vive en la parte occidental de África y se distingue por su color gris y su cola roja. Y es un animal precioso. De hecho, hace poco hubo una reunión de biólogos para discutir si había una conciencia animal. Uno de los aspectos pues más difíciles de integrar y de explicar es la conciencia. Entonces, pues lo que se ha descubierto es que estos animales increíbles tienen conciencia y tienen una inteligencia increíble. Yo creo que con unos millones de años de evolución, seguramente ellos podrían hablar, crear lenguajes, y como nosotros lo hicimos, nosotros que provenimos de mamíferos muy, muy elementales. Entonces, lo que dice Kaufman, y esto es muy interesante, es que la evolución no es algorítmica, por lo tanto, es impredecible. O sea, la semana pasada estuvimos hablando de los robots, y entonces una de las ocupaciones que hay es si los robots en algún momento van a ser capaces con la inteligencia artificial, de dominar el mundo y también de evolucionar. Pero bueno, los robots funcionan pues, con algoritmos. Entonces, bueno, una de las cuestiones es que la evolución no es algorítmica. La evolución da saltos donde el azar es muy importante e interviene. El azar define el sentido de la evolución. Y vean el caso, por ejemplo, de los dinosaurios. Los dinosaurios aparecen hace 225 millones de años y existieron hasta hace 65. O sea, vivieron muchísimos millones de años sobre la Tierra. Y entonces un meteorito del tamaño del Everest, más o menos, chocó en México, ahí en Chicxulub. Y entonces eso, pues es el azar. Se sabe, por ejemplo, que más o menos hay una gran catástrofe planetaria cada 100 millones de años. Y la última, pues, ha ocurrido hace 65. Entonces el azar interviene en la evolución. Pequeñas fluctuaciones, como demostró Darwin, generan nuevas especies. Aunque el trabajo, por ejemplo, de Darwin es muy conocido por lo de las tortugas, en realidad cuando él estuvo en los Galápagos, a lo que estudió fue a los pinzones y a los pájaros. Y entonces una cosa maravillosa es que él demostró en su libro que los pinzones que viven en las islas son distintos, aunque pues, las islas están muy, muy cerca. Las adaptaciones al entorno habían creado nuevas variedades de especies. Entonces, el concepto de emergencia es muy importante en los temas complejos porque se opone a una debilidad que tienen los epistemólogos, que es la idea del monismo. El monismo es que una razón explica todo. Y entonces vemos que los físicos, incluso algunos biólogos, tienen igual debilidades por encontrar la teoría del todo, la teoría del campo unificado. La emergencia, pues, es opuesta a esto. Y también a algo que dice Prigonini, que es muy común en el pensamiento occidental, que es el dualismo, los conceptos alma-cuerpo, cerebro-conciencia. Entonces, la emergencia es la propiedad de los sistemas complejos que la caracteriza. Entonces, repetimos otra vez los tres elementos de los sistemas complejos, que son como la prueba de la complejidad, son la parte de la emergencia, la parte de la tendencia a la formación de patrones y la no linealidad. Entonces, esto nos provoca que los sistemas no puedan ser comprendidos desde el análisis, sino es muy importante considerar el contexto en los sistemas complejos. Y bueno, la primera de las aportaciones que vamos a ver es la que hizo este señor, que se llama Henry Irich. Él fue un astrofísico austriaco. Y entonces él escribió un libro que se llama La autoorganización del universo. Y entonces él propone un paradigma evolutivo muy interesante, porque propone que la autoorganización, que son conceptos que se utilizan en los sistemas complejos, se puede aplicar a la organización y a la comprensión
de lo que ha ocurrido en los últimos 13.000 años en el universo. Entonces, su libro fue muy influyente, sobre todo porque aporta e integra en su modelo que vemos aquí, estos conceptos de holismo, de coevolución y de autoorganización. Entonces, según Hanich, la evolución del universo va desde lo cósmico, en un proceso de intercambio que él llama filogenia, y entonces este intercambio de fuerzas provoca que el universo pues se desarrolle y pase de la creación, por ejemplo, de fuerzas a través de la síntesis y de la condensación, que es lo que explica, por ejemplo, la formación de la Tierra y la Luna y el sistema solar, hacia al siguiente paradigma, la integración de la biología. Entonces, claro, el proceso entre la creación del universo hasta la creación, por ejemplo, de la Tierra, se cree que la Tierra se creó el universo se creó hace 13.000 años, 13.000 millones de años, y la Tierra hace 4.500 millones de años. Sin embargo, durante muchos millones de años en la Tierra no hubo nada, y eso duró mucho tiempo, hasta que se empezó a enfriar, y entonces pasaron muchas cosas. Hay un documental muy bonito de la BBC que habla precisamente de la historia de la Tierra. Y entonces llegó un momento en el que hubo un bombardeo de meteoritos que se cree que fue los que trajeron el agua. Y entonces allí por el 3900 antes de Cristo se sabe que había agua en la Tierra, igual que había en Marte, porque están en la franja esta que mencionábamos la vez pasada, la franja de habitabilidad del sistema solar. Sin embargo, puede haber la química para la vida, pero no puede haber sistemas biológicos. Los sistemas biológicos, como vamos a ver, o sea, requieren una complejidad mayor. Entonces, pues, el modelo es muy simple, es sencillo, incluso ha sido criticado, pero es bonito porque parte de la evolución cósmica a la evolución ecológica y la evolución de la vida y a la evolución social. Entonces, él lo que dice es que pues, la evolución social, la evolución de los agentes, la comunicación de las ideas, pues significa la fase donde el hombre interviene y donde el tiempo juega este papel de unificador. Bueno, eso es por respecto a la astrofísica. Y luego, por lo que respecto a la química, este señor que está aquí maravilloso, Ilya Prigogine, él nació en Rusia, pero desde muy chico, como era judío, se fue a Bélgica y realmente él se formó en Bélgica. Él estudió ahí en Bélgica, hizo su doctorado y después ya con la guerra y eso, él se fue a Estados Unidos y fue profesor de la Universidad de Texas y también de la Universidad Libre de Bélgica. Entonces, él ganó el Premio Nobel de Física por esta idea de las estructuras disipativas. Entonces, lo que dice Prigogine es que los sistemas parten del equilibrio y de la armonía. Prácticamente toda la física contemporánea parte de esta idea de que hay un orden y un equilibrio, y entonces las propuestas que se hacen, por ejemplo, en la física también, parten de sistemas cercanos al equilibrio, con sistemas donde existen acciones y reacciones, que esto podemos decir es la ciencia tradicional. Hay científicos y complejólogos que tratan de desestimar la ciencia tradicional porque dicen que la ciencia de Newton no existe, pero él dice que no, un momento, la ciencia tradicional explica cosas simples y explica cosas que tienen que ver con esta acción y reacción. Dice, si no fuera así, nosotros no podríamos mandar cohetes a Marte. Como vamos a ver ahora más adelante en los ejemplos, estos sistemas de acción y reacción y determinismo son muy importantes porque la precisión es muy importante. Entonces, gran parte de la ciencia está basada en esta idea, en este afán, en este ideal de entender a los sistemas cercanos al equilibrio con respuestas de acción y reacción. Sin embargo, conforme la complejidad va creciendo, los sistemas se alejan del equilibrio. Empieza a haber perturbaciones, fluctuaciones, bifurcaciones y auroras de simetría, y entonces el sistema, podríamos decir, entra primero en una fase de complejidad y luego en una fase de plano caótica. ¿Sí? Entonces
Es decir, en cuanto empieza a crecer la complejidad, cuando los sistemas empiezan a desordenar, es cuando aparece la complejidad. Y entonces, gran parte de la epistemología no explica estas transiciones. Y entonces él propone las estructuras disipativas como una forma estrecha entre el orden y la permanencia, estamos hablando de Newton y de Einstein, porque Einstein mismo parte de la certidumbre, aunque propone en su ley de la relatividad, él parte de estos preceptos. Y entonces la ciencia clásica es una ley de la naturaleza que busca explicar la naturaleza y la determinación de los fenómenos. Y la idea incluso de Dios es determinista. Dios no tiene incertidumbre en sus creaciones, porque Dios es una idea, es un concepto de absoluta sabiduría. Entonces todo lo que existe en el universo, en el mundo, los animales, las personas, somos producto de él, según la epistemología religiosa. Entonces la idea de Dios pues es muy recurrente porque es simple y está basada pues en este monismo, ¿no? De él es la fuente y el saber de todo. Sin embargo, la ciencia de la complejidad busca el orden dentro del desorden. Esto es muy interesante y muy seductor. Nosotros, los hombres, los seres humanos, las mujeres, somos hijos del movimiento y de la dinámica, del azar. El determinismo es incapaz de explicar al ser humano, ya que está fuera de este mundo previsible y perfecto. Como voy a ver después, ahora que explique las partes estas sobre la parte biológica, que nosotros existamos en la Tierra, que yo esté hablando aquí con ustedes a distancia, usando estas tecnologías increíbles, pues es resultado del azar. ¿Por qué no está aquí un neandertal en lugar de nosotros, que todos somos la misma especie? Los homininos, como ahora le llaman, o los homínidos, y somos los sapiens. Bueno, pues precisamente porque el azar intervino. Entonces, la propuesta que hace Prigonini es un camino estrecho entre el determinismo y lo aleatorio. Vamos a ver que gran parte de la ciencia contemporánea está basado en la mecánica cuántica. Entonces, esto es aleatorio. Sin embargo, lo que dice la idea que propone Prigonini es que lo aleatorio está basado en un concepto que él llama flecha del tiempo. El universo es una construcción permanente. O sea, se disipa, pero todo el tiempo está construyéndose. Se crea la vida, se extingue, se vuelve a crear nuevas formas de vida. Entonces, él dice algo que a mí me encanta. La diferencia entre un peñasco y un ser vivo es el tiempo. Y miren, aquí se les voy a poner, en este ejemplo, aquí tenemos, este es el rover Perseverance o Perseverancia, que está ahora, que acaba de aterrizar en febrero, en Marte. Y este rover, que es el más desarrollado que ha creado pues, el ser humano, no tiene 2 ojos, tiene 24 cámaras. Y tiene aquí una especie como de tostadora que llevaron para hacer un experimento increíble, que es la producción de oxígeno. Porque como ustedes saben, el 95% de la atmósfera marciana, el Marte tiene una atmósfera pero es muy delgada, el 95% es dióxido de carbono. Bióxido, o sea, bióxido son 2 moléculas de carbono por una de oxígeno. Entonces, el experimento consiste, esta tostadora, tiene una placa de hierro y crea un calentamiento de 800 grados, imagínense, 800 grados centígrados. Entonces está recubierta de oro para evitar contaminar al rover. Y entonces el experimento que hicieron, que lo acaban de hacer hace poquito, produjo 5.37 gramos de oxígeno. Esto pues da más o menos para unos 10 minutos de un astronauta. Y entonces el óxido que resultante fue desechado. Pero entonces esto es muy estimulante porque significa que en Marte se puede crear oxígeno a partir de... Esto ya lo hicieron, ya lo acaban de probar. Y entonces aquí tenemos, es la zona donde la zona que va a explorar el rover, y que aquí vemos, son puras piedras.
Sí, pero no siempre fue así. Antes era un mar. Y entonces una de las misiones que tiene este rover, que es un geólogo básicamente, es precisamente identificar si existió la vida hace 3.900 millones de años, que es la diferencia entre un peñasco y un ser vivo. Y bueno, esto que nos parece, yo aquí lo pongo, nosotros, por ejemplo, las personas, pues cambiamos de una forma igual. Los jóvenes son estructuras disipativas. Aquí vemos a un chico, un niñito, que está interesado en jugar, en hacer su tarea, que es obediente, y luego cuando se hace adulto, cambia, ¿no? Se le alborota la hormona, empieza a tener una serie de aspectos y su personalidad se transforma y se vuelve una persona totalmente distinta. Entonces, los sistemas evolucionan y no pueden retroceder. Y entonces las estructuras disipativas pelean, son contrarias a la idea de la retroalimentación. Los sistemas evolutivos no retroceden nunca. Y bueno, pues estas ideas fascinantes tenemos que dejar a Prigonini. Se han desarrollado también en otros campos, en la biología, por ejemplo. Aquí tenemos las evoluciones que hay en la biología, desde los trabajos de Aristóteles a los trabajos de Anton van Leeuwenhoek, con sus trabajos del microscopio, los trabajos de Linneo también sobre la herencia, la primera teoría de la evolución biológica, a Darwin, a Schrödinger, que ya aquí ya incorpora, tiene un libro, Schrödinger es el padre de la mecánica cuántica, a Peter Lamphey con su teoría de sistemas, y a Watson y Crick en el 57, que es cuando crean lo del ADN. Ellos descubren el ADN, ganan el premio Nobel por eso. Pero a partir de ahí empieza a ocurrir que la biología se descubre con los trabajos que hicieron diferentes biólogos, May, por ejemplo, que descubrió el comportamiento caótico de las poblaciones biológicas, y entonces estos conceptos, los de Maturana y Varela, autopoiesis, estructuras disipativas, los sistemas de reparación biológica de Rosen, los trabajos de Capra, las teorías de causas múltiples, empiezan a incorporarse al lenguaje de la biología. Aquí tenemos a Kaufman, que acaba de morir hace poco, escribió este libro maravilloso que se llama A casa con el universo. Y entonces lo que él propone es que precisamente es esta evolución biológica que va desde las bacterias, cómo se han ido formando, el número de atractores que finalmente conducen a los sistemas, las bacterias, pasa a los hongos, a las esponjas, a estas formas increíbles que tienen muchísimos años. Uno cuando va al mar ve las esponjas y le parecen un poco estúpidas, y también las medusas, pero pues son animales muy antiguos, tienen como 500 millones de años. Aquí está la cantidad de genes, entonces la complejidad tiene este fenómeno de complejidad creciente. Y entonces vemos nosotros que efectivamente la vida, o sea, los seres vivos, el 99% de los sistemas vivos lo explican 6 elementos de la tabla periódica. Y entonces el concepto de vida es hacer copias de sí mismo, un metabolismo que permita crecer, sobrevivir y responder al ambiente, y la capacidad de evolucionar. Esto es lo que es un sistema vivo. Aquí tenemos las clasificaciones que hay, vamos a poner tradicionales, que había, hasta que de repente surge la genética, y entonces con la genética ya es posible establecer relaciones. Ahora se están reclasificando, por ejemplo, los homínidos, ya hay nuevas clasificaciones a partir de secuencia de ácidos nucleicos, usando la filogenética y el ARN ribosomal. Y entonces un aspecto interesante que le fascina a los biólogos evolucionistas es precisamente que todas las formas de vida provienen de un ancestro común, que es el árbol filogenético de la vida, es este. Nosotros, a mí me gusta porque nosotros que nos creemos tan importantes, en realidad somos una parte de los eucariotas. Somos sistemas multicelulares complejos, pero también hay otros, y nosotros estamos aquí. Somos una ramita de los eucariotas, pero existe un ancestro común, y gran parte entonces de los biólogos evolucionistas buscan esto. Esta idea fue propuesta ya antes por Darwin. Al final de su libro, del origen de las especies, apuntó que la vida podía tener un ancestro común que precedería a todas las formas de vida que existen. Bueno, entonces la biología también ha hecho aportaciones. Dentro de la complejidad hay una cosa ahora que se llama inteligencia de enjambres. Y entonces se estudian, por ejemplo, los enjambres de animales que en forma simple parecen un poco, una hormiga puede parecer un poco estúpida si se analiza en forma individual, pero
se ha demostrado que tienen inteligencias colectivas. Y entonces ahora hay una rama de la inteligencia artificial que estudia el comportamiento colectivo de sistemas descentralizados, autoorganizados o artificiales, y son agentes simples que siguen reglas simples, pero que actúan entre ellos y con su medio local. Pues esto se ha generado pues, aplicaciones por ejemplo, armadas. Se estudian técnicas de enjambre para el control de vehículos no tripulados, nanorobots, por ejemplo, que como este que está aquí en la imagen, que busca matar tumores de cáncer, o incluso se han desarrollado sistemas de software para permitir que en un aeropuerto los pilotos decidan, como en forma de inteligencia de enjambre, la mejor posición de estacionarse. Y aquí las evidencias pues son abrumadoras. Nosotros la sesión que viene vamos a hablar sobre la teoría de redes, pero por ejemplo el trabajo este que ha hecho Pinter y Waldman, por ejemplo han estudiado a diferentes animales y entonces lo que se observa es que exhiben patrones de comportamiento colectivo. También por ejemplo los elefantes asiáticos, cuando está la temporada seca, tienen una conducta, cuando se vuelve la temporada húmeda y luego cuando vuelve la temporada seca, tienen patrones de conducta colectiva que permiten identificar y bueno, sirve también, pues en este caso, para su preservación. No sé si vieron hace poco una nota de que en China una manada de elefantes pues, salió de su reserva y se fue por la carretera y generó una serie de estropicios y se calculaba pues, en varios millones de dólares, porque rompen, o sea, el ser humano rompe sus entornos, sus contextos, y entonces lo que hacen los elefantes es crear una forma nueva de adaptación. Y aquí también tenemos, por ejemplo, el comportamiento de las hienas, tienen estas conductas cuando hay mucha disponibilidad de presas y cuando no la hay, que son muy interesantes. O sea, cuando hay estos comportamientos y cuando baja los comportamientos, es decir, hay una inteligencia colectiva dentro del comportamiento de las hienas. Y también aquí se estudia igual los comportamientos, en este caso, de las hormigas. Entonces, esto de la inteligencia de enjambres, pues tiene evidencias abrumadoras. También en la arquitectura, también vemos, aquí tenemos a esta mujer preciosa, de origen iraní, que fue la primera mujer, Zaha Hadid, que ganó el famoso premio Pritzker. Y entonces toda la arquitectura de Zaha Hadid pertenece ahora a una modalidad de la arquitectura que se llama desfragmentación. Aquí tenemos el famoso museo el Museo Guggenheim de Bilbao, que hizo Frank Gehry. Me permití poner esta foto, aunque esta foto no, pues parece que son líneas rectas. Él hizo su tesis doctoral con esta casa. La hizo y vivió desde que la hizo ahí. Y entonces, bueno, pues la característica de la desfragmentación en la arquitectura es precisamente el diseño no lineal y el uso de geometría no euclidiana. Y entonces aquí, bueno, hay otros representantes. Tenemos a este Christian Portaps-Rack, que hizo la Cité de la Musique, y a otros expertos que se han sumado a esta idea de la arquitectura y la complejidad. Aquí tenemos a Maturana y Varela, que son dos biólogos, es un concepto al que ya me referí, que es la autopreservación y otras formas de arquitectura basadas en lo no lineal y en la complejidad, que son espacios increíbles. Hay otros investigadores de los que no voy a profundizar en ellos porque no tenemos tiempo, que es Peer Barak. Peer Barak son sociólogos y entonces ellos proponen un concepto de la criticabilidad autoorganizada. Él dice que los comportamientos continuos tienen a veces resultados discontinuos y que entonces entre los temas naturales y el caos y la catástrofe hay un espacio intermedio donde los sistemas suelen autoorganizarse. También Samuel Bowles propone los sistemas de cooperación evolutiva y Geoffrey, todos son investigadores del Santa Fe, propone igual escalas distintas para la comprensión y la integración del universo a diferentes velocidades. Aquí tenemos a Emanuel Wittgenstein y su sistema mundo. Él propone este sistema, que es un modelo muy simplón, tuvo mucho impacto, pero bueno, lo que él dice es que en realidad no hay tercer mundo. Como ustedes saben, esta clasificación de los tres mundos, pues existía cuando existía la Unión Soviética,
Entonces, el primer mundo era el sistema capitalista, el segundo mundo era el comunista y el tercero eran todos los demás. Sin embargo, lo que proponen sus modelos es que hay un mundo que está conectado y complejo con intercambios que se inician desde el siglo XVI. Y entonces a través del tiempo se han ido creando sistemas de núcleo, y básicamente los sistemas núcleos centrales son Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón. Y luego hay países que se consideran de periferia integrados a la red mundial, que son seguidores, son países occidentales, pero son referentes, es lo que podríamos llamar el G20, donde está Brasil, China, India, Sudáfrica y Argentina, por ejemplo. Y los países periféricos, que están fuera de las redes mundiales, tales como Rusia, las repúblicas exsoviéticas, toda África y Medio Oriente, con la excepción de Israel y Jordania. Sin embargo, este modelo pues, ya lo hizo hace tiempo y ha sido objeto de críticas, porque, por ejemplo, China ya no es un país periférico, es un país que no sé si saben que acaba de aterrizar un rover chino en Marte y lo han hecho en forma individual. Entonces China no puede ser considerado un país periférico, es una de las grandes potencias mundiales. Y entonces esta clasificación de Wittgenstein pues ha quedado un poco de moda. Y bueno, aquí me voy a ocupar, voy a hacer un espacio para ocuparme de este Edgar Morin, que es muy famoso en su propuesta del pensamiento complejo. Él es un pensador muy popular porque reivindica la aplicación del pensamiento complejo a las ciencias sociales en general. Crea en este libro, que también, si tienen interés, lo pueden bajar gratis de internet. Se meten a Google Académico y lo pueden bajar gratis. Este libro pues tuvo mucha influencia. Es un libro pues básico, podríamos decir, para la complejidad. Y entonces en este libro él propone que el pensamiento complejo es en realidad una metacognición que se apoya en estos principios, que son cuatro principios. El principio logogramático, que dice que el todo está en las partes y en cada parte está el todo completo. Y entonces esto es muy interesante porque la ciencia contemporánea, por ejemplo, ha probado que esto pues en realidad es verdad. Los paleontólogos, por ejemplo, descubren con un diente, porque es de las cosas que se preservan en los antiguos homínidos, con un diente a partir sacan el ADN y entonces con el ADN conocen la secuencia completa. Y entonces este principio hologramático es muy interesante. También el principio de autoorganización que ya entendemos y conocemos. Y estos principios que son que requieren cierta explicación, el principio dialógico, pues existe una posibilidad siempre en el orden y el desorden, que pueden ser concebidos como términos dialógicos, es decir, que dialogan todo el tiempo y que coexisten sin dejar de ser antagónicos. Y entonces este principio dialógico asocia a los antagonistas con una dualidad que permite la unidad. ¿Sí? Entonces el principio dialógico, por ejemplo, está muy presente en la ciencia porque tiene que haber siempre discusión, siempre tiene que haber escepticismo. Los científicos somos escépticos y entonces ese escepticismo y el estar contrario a algo que se propone es lo que crea la evolución y crea el conocimiento adicional. Y entonces él lo propone como una idea de unidad, ¿sí? Es decir, discutir, debatir, rebatir para crear, ¿sí? Oponerse a los paradigmas para avanzar. Y este otro concepto, que es la metanoia, él dice que para abordar un problema complejo, al menos deben participar tres disciplinas distintas para aportar innovación, creatividad y una perspectiva transdisciplinar. Y entonces él no crea el concepto de transdisciplina, porque el concepto debe haber sido creado por Erich Janis, pero bueno, él es muy popular porque habla español, es francés, es una persona también muy interesante. Y entonces esto de la transdisciplina es un concepto que se confunde con la multidisciplinaridad, pero no. Alguien que es transdisciplinario trasciende los campos. Es un biólogo que sabe filosofía y derecho, o es un abogado que sabe de administración y matemáticas. Y entonces esto forma parte de su pensamiento inicial,
Sin embargo, con las críticas que le hicieron y porque lo han acusado de ser muy simplón y de proponer aspectos incompletos, sus libros son muy populares. Sin embargo, después de estas críticas, se publican, aquí se puede bajar también en forma gratuita este artículo de la epistemología de la complejidad. Y entonces él aquí ya propone otros principios, yo aquí le llamo el pensamiento complejo Morin 2.0, que también es una metacognición. Y entonces, aparte de los principios hologramáticos, autoorganización, dialógicos, él incorpora el concepto de la emergencia, al que ya me referí, el concepto de la coautonomía y el concepto de lo difuso y de lo borroso que vimos la sesión anterior. Y entonces los complementa y entonces, bueno, su propuesta de pensamiento complejo es como más robusta. Sin embargo, a mí la parte que más me gusta de Morano es esta, porque a mí me parece muy simple, pero me gusta, a él lo contrataron, como es un pensador muy provocador y muy popular, la UNESCO le pidió que hiciera una disertación sobre la educación que debe tener el futuro. Y entonces, él propuso 7 saberes. Entonces, él propuso, por ejemplo, que la educación debía cubrir las cegueras del conocimiento. Y entonces esta idea es muy bonita porque efectivamente nosotros, por ejemplo, los científicos, partimos de la idea de partir del déficit de conocimiento. Tenemos que partir del déficit del saber. Identificar. Los metodólogos le llaman el problema de investigación. Entonces uno de los trabajos que tenemos los investigadores precisamente es identificar esos déficits del conocimiento y esas cegueras de conocimiento, y que ese es uno de los propósitos de la educación, cubrirlas. Luego, el segundo aspecto, crear un conocimiento pertinente. Es decir, integrar el contexto, o sea, no puede haber un conocimiento desintegrado del contexto. Nosotros no podemos estudiar las técnicas japonesas y tratar de ser japoneses porque no somos japoneses. ¿Sí? Y porque aquí hay un conjunto de aspectos que son distintos. Y entonces esto, por ejemplo, se ha transformado efectivamente en muchas disciplinas. Entonces, el conocimiento, dice Morán, tiene que ser pertinente, tiene que estar asociado al contexto y tiene que ser multidimensional. Y esta idea que es muy bonita. Él dice que abandonar el conocimiento parcelario. Si nosotros continuamos con los pequeños conocimientos técnicos que nos han dado, pues porque somos licenciados en marketing o porque somos ingeniero mecánico, pues nosotros nunca vamos a poder realmente crear conocimiento pertinente porque tenemos un conocimiento muy limitado, muy tecnificado, muy pobre. Entonces esto del rechazo al conocimiento parcelario es una propuesta muy seductora de Morán. También el conocer la naturaleza humana, que está basado en los principios de la filosofía. Las 3 grandes preguntas de la filosofía es que qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y entonces esto pues está basado en esos 3 preceptos fundamentales. También la importancia de tener un conocimiento planetario. Lo que ocurre en la India nos importa, como decía el poema de John Donne, la muerte de cualquier hombre me disminuye. No preguntes por quién doblan las campanas están doblando por ti. Entonces, cuando alguien muere, pues esto me afecta, ¿no? Entonces, uno de los aspectos positivos de la globalización es este conocimiento planetario. Ahora ya uno puede ver en el noticiero en la mañana lo que está pasando en China, algo divertido que pasó en Venecia, en fin. Entonces, este conocimiento, pues es uno de los aspectos positivos de la globalización. Cada vez lo tenemos más, pero es algo que debemos de reforzarlo en nuestros estudiantes. Y luego esta parte que también es muy bonita, la idea de la gestión de la incertidumbre. Como los sistemas ordenados tienden al caos y a desordenarse, una de las labores de los profesores es enseñar. La incertidumbre es una condición que se espera y cuando ocurre tienes que ser capaz de administrarla y de gestionarla. Y luego, pues, otros aspectos que tienen que ver con la comprensión del otro, que es muy importante para enseñar, entender lo que pasa en este caso en nuestros alumnos. Y finalmente esto que es muy hermoso, que la ética, ¿no? del ser humano. O sea, los valores de la Revolución Francesa, la libertad,
la equidad, la fraternidad. Y entonces a mí me gusta mucho esta parte, me parece lo más importante de Morán, porque aunque él es un gran difusor, sí sus libros pueden ser objeto de cuestionamientos y de críticas a los que después regresaremos si quieren. Ahora, me he dedicado todo el tiempo ahorita a hacer una apología de la complejidad, de las estructuras disipativas. Sin embargo, a ver, un momento, atención, un poco más de respeto por el determinismo. Aquí tenemos en esta gráfica lo que han tenido que hacer los ingenieros de la NASA para mandar un rover a Marte. Entonces ellos tienen que mandar en una cápsula especial que los materiales tienen que resistir el calor para disminuir de una velocidad de 8.500 a 6.500 kilómetros por hora y a partir de 34 minutos prepararse para hacer todo el descenso. Entonces aquí tienen que desplegar el paracaídas a unos entre 6 y 11 kilómetros y aquí ya tenemos 2 minutos solo para aterrizar cuando se despliega. Se separa el escudo de protección térmica, se separa los landers, o sea, el aterrizaje y el despliegue de los paracaídas de frenado. Estamos ya a 80 segundos de aterrizar. Se hace un mapeo de radar para identificación del terreno. Esto faltan 32 segundos para aterrizar. Se hace el inflado de los airbags. Esto estamos ya a 300 metros. Y faltan 8 segundos para aterrizar. Se encienden los cohetes para aterrizar 4 segundos antes. Se hace el corte de paracaídas del frenado. Y luego se desinflan los airbags. Los airbags se retractan. Y finalmente el rover está aterrizando. Entonces, para hacer esto, se requiere determinismo. Y entonces, aquí tenemos quizás este señor maravilloso, Glenn Mann, que ganó el premio Nobel igual en el 67. Él era un físico, su padre había sido austriaco y él nació en Nueva York y él ya americano, pero él viene de familia también de europea. Y entonces él aportó algo increíble igual. Él es un físico teórico y entonces él lo que propuso fue que los electrones y los protones, que se pensaban que eran los neutrones, que era lo más pequeño de la materia, pues no era cierto, que en realidad había mucho más partículas aún más pequeñas. Y entonces se descubrieron que había como 100 partículas al interior de un núcleo atómico. Y entonces él propuso la teoría cuántica de los quarks, de los gluones, y creó una ciencia que se llama cromodinámica cuántica. Entonces, para ver esto, se requiere una tecnología increíble. Hay un colisionador de hadrones, que es la máquina más grande y más con más energía construida por el hombre. Se construyó en 10 años, del 98 al 2008. Participan más de 10,000 científicos. Tiene un túnel de 27 kilómetros a 175 metros bajo tierra, que entre Francia y Suiza, y costó 7.500 millones de dólares. Entonces, este cacharro ha hecho cosas increíbles, como por ejemplo, aquí tenemos a Peter Higgins. Él también es un físico teórico y él conceptualizó con sus ecuaciones que había una masa entre las partículas elementales y eso le llamó el bosón de Higgs. Y entonces esto, fíjense, él lo propuso en el 1964 y esto no se aprobó hasta 2012 porque no se podía probar. El único instrumento que puede probarlo son los aceleradores de hadrones. Y entonces él le dio el Nobel de Física en el 2013 por sus contribuciones, y es lo que le llaman la partícula de Dios, que aquí tenemos una foto de la. Es algo increíble, ¿no? Entonces, bueno, la física de partículas tiene todas estas partículas que tienen los nombres raros. Aquí tenemos al bosón de Higgs, están los gluones que integran los quarks. Esto fue lo que propuso Glenn Mann y los identificó, los leptones, los fotones. Claro que este aparato pues no ha dejado de tener críticos. Por ejemplo, hay 2 científicos, Warner y un español, creen que el colisionador puede destruir la Tierra. Por ejemplo, puede hacer que se cree un hoyo negro estable, o que también se cree una materia extraña supermasiva, o que se active una transición que cree un vacío cuántico.
Sin embargo, los otros científicos dicen que no, tranquilos, que pues los rayos cósmicos que golpean la Tierra son incluso mayores que lo que hace el acelerador de hadrones. Bueno, entonces, como vemos, las ciencias han hecho aportaciones importantes a la complejidad. Hay un biólogo que cuenta una historia muy bonita con la que ya quisiera terminar esta sesión. Y es que un violín Stradivarius, pues encuentra a un ruiseñor y le pregunta, le dice, ¿tú de qué estás hecho? Le pregunta. Y entonces el ruiseñor pues se para en su ramita y no le contesta. Y entonces el violín le dice, yo estoy hecho con las vallas alemanas más finas y estoy hecho por artistas increíbles, mis cuerdas son preciosas y valgo mucho. ¿Tú de qué estás hecho? Le vuelve a preguntar. Y entonces el ruiseñor se va y chifla a lo lejos. Y entonces pues esto es un poco la discusión entre el determinismo y lo complejo. Y bueno, pues antes de terminar, yo pues quiero aprovechar la ocasión y darle una entrada. Como estamos hablando de las ciencias, voy a hablar de la poesía. Y vamos, aquí tenemos a Mario Molina, nuestro premio Nobel. Y entonces yo le hice este poema que se llama Cáscara de manzana. Él cuando explicaba sus aportaciones, porque él descubrió el efecto de los fluorocarbonos en la capa de ozono, y entonces él cuando explicaba pues sus hallazgos al gran público, él decía que la atmósfera es muy delgada, es como una cáscara de manzana, decía él, lo que nos cubre, y entonces tenemos que protegerla, tenemos que cuidarla. Y entonces, bueno, el poema dice, tu voz con frecuencia vergonzosa fue escuchada marginalmente en este país de culebrones, donde los futbolistas, los cantantes y encueratrices son los héroes, y hay series de sus vidas en programación de máxima audiencia. Pese a todo, cuidaste el aire de tu México que elegiste para nacer y morir en él. La química atmosférica eleva pendones negros a tu audacia. Anhelaste que viéramos el camino de la leche en este México gris que ha durado demasiado poco y quedo por tu ausencia. El aire que cuidabas, luz enrarecido y añora tu defensa numantina. La tierra que tanto amaste se quiebra buscando tu voz autorizada. El agua limpia vocifera con torrentes de llanto y tus megalópolis están de pronto huérfanas. Los fluorocarbonos que casi liquidaste en tu lucha de epopeya mal contada, tan mal financiada, parecen de pronto reeditados. Pero tu impronta alza el cáliz. Nos dejas tu legado, tu ejemplo y tus afanes. Tu humildad inspiradora, tu luz, tu guía, tu herencia científica inmaculada, tu trabajo, tus defensas, tu amor por la tenue atmósfera que cuidaste, por los hoyos de ozono que cerraste, por los gases que enfrentaste, por los acuerdos que pese a todo concretaste, por la luz que nos trajiste, por los protocolos que creaste. Tu obra inspira, tu ausencia duele tanto. La cáscara de manzana llora tu ausencia, inasumible. Bueno, pues esta es la propuesta que les hago. Aquí está, si quieren ver la conferencia, pueden consultar este canal y aquí está mi libro de sistemas complejos y pues vamos a abrirla. Olá, muito bueno. Eu hace muito que não hablo espanhol, pero vou falar espaço. Eu sou músico e creio que minha área é fundada sobre o cognitivismo e o representacionismo, creio. E Maturana, assim como outros que você falou, habla outras coisas, assim como ela a ideia do aporte biológico que temos não permite que distinguimos, hacemos uma distinção entre ilusão e percepção. Creio que é um pensamento inactivo, né? que tem esse vínculo com Maturana e Varela, e creio que é um pensamento um pouco diferente do que acontece na teoria consagrada. Eu tenho essa pergunta, né, que como que um autor pode pensar uma confusão, né, em la ciência entre ilusão e percepção a partir de uma condição biológica, né?
Outra coisa, professor, que tenho a perguntar é: há autores que falam muito sobre o conflito em las relações. Assim é com os pensadores marxistas. Creio que são monistas. Você falou um pouco sobre isso na primeira aula. Você cree que a harmonia da autopoiesis é confiável para estudar as relações sociais envolvidas em el conflicto? Sí, bueno, sí, los sistemas sociales son sistemas autopoéticos, pero, bueno, porque hay que recordar que es la autopoiesis. La autopoiesis es un mecanismo biológico que exhiben los sistemas biológicos para la autopreservación de su identidad. Los sistemas sociales tienen una identidad que está asociada a su cultura y a sus valores. Y entonces los sistemas sociales buscan, a veces de una forma la reivindican, de una forma incluso feroz. Nosotros vemos, por ejemplo, en la historia de los pueblos indígenas, pues todos los esfuerzos para occidentalizar e integrar las culturas. Sin embargo, la cultura tiene un carácter único, irrepetible. Es como las lenguas, ¿no? Entonces uno si realmente ama la cultura, ama la diversidad de las lenguas. Entonces uno de los aspectos quizás más preocupantes de la globalización es precisamente esta armonización de los valores. Sí, yo lo veo mucho con todo respeto, con los jóvenes, con modernos. Yo veo que le dedican una cantidad inmoderada de tiempo, por ejemplo, a los juegos, a los videojuegos. O sea, casi todos tú ves y juegan juegos y luego se comunican entre ellos y luego las compañías que diseñan esos juegos crean sistemas de jerarquías donde les dan premios, que son oro, son plata, son platino, un gran maestro, no sé qué. Y entonces yo veo que ellos tienen dinero y se gastan su dinero en tarjetas de Google para comprar un arma Entonces yo veo que no importa que sean colombianos, que sean brasileños, que sean mexicanos, se juegan entre ellos. Entonces esto conduce a una normalización de la cultura y te das cuenta de eso. Tú, por ejemplo, cuando vas a Japón, tú piensas que vas a ver cosas pues diferentes, únicas, extraordinarias. Y sí pasa, porque es un país maravilloso, pero también hay una parte homogenizadora de la cultura, que esta homogenización es contraria, por ejemplo, a la autopoiesis, a la preservación, a lo que nos hace únicos. Y entonces yo creo que nosotros como científicos sociales sí tenemos que defender la singularidad de la cultura, porque eso es lo que nos enriquece. Y también tenemos que prestigiarlo y reivindicarlo también, porque somos educados. Gracias a todos. Y pues un comercial, recordar que la sesión que íbamos a hablar sobre la teoría de redes, que es uno de los temas más interesantes, y también que la doctora Magali nos va a enseñar cómo ella usa un software de la que es una gran experta para dibujar estas teorías, esas redes. Así que les pido no faltar a la próxima sesión. Próximo lunes, la misma liga aquí en la nube, en la web. Muchas gracias a todos.